esta noche vamos a estar dando el estudio bíblico que se titula Jesús y las finanzas. Esta es parte de una serie de estudios bíblicos sobre Jesús. Y anteriormente he dado estudios acerca del manejo de finanzas, el manejo del dinero, pero quizás enfocado en todo lo que es la palabra de Dios, pero en esta noche nos vamos a estar enfocando específicamente en lo que es las enseñanzas de Jesucristo. Jesús habló acerca del dinero en la palabra, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, habló acerca del lugar que el dinero debe ocupar en nuestras vidas, cómo usar el dinero y cómo debemos ofrendar, entre otras cosas que nos habló. Jesús narró algunas parábolas acerca del dinero, tales como el rico insensato, la moneda perdida, los talentos, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el tesoro escondido, entre otras parábolas. Y para aquellos que no conocen la definición de una parábola, que es un tipo de método de enseñanza que a Jesucristo le gustaba mucho y que Pastora J.D. en su estudio bíblico pues incorporó, básicamente la parábola es una narración sobre un hecho cotidiano, real, puede ser real o inventado, no es fantasioso, pero sí pretende mostrarnos una enseñanza espiritual, o sea, trae envuelto una verdad espiritual. Jesucristo lo utilizaba mucho porque era muy cotidiano y la gente lo entendía muchísimo mejor. Así es que en esta noche vamos a estar mirando 6 consejos acerca de finanzas que están basados en las parábolas que narró nuestro Señor Jesucristo y en experiencias contenidas en diferentes situaciones que Él pasó con diferentes personas y que se narran a través de los evangelios, ¿ok? Así que para comenzar en esta noche, no vamos a tomar todas las parábolas, pero sí algunas de ellas y algunas otras narraciones que están en los diferentes evangelios. Así que para comenzar me gustaría hacer una oración para que el Señor sea el que lleve pues todo esto, sea Él el que esté al frente de todo este estudio. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en esta noche, Señor, presentando y aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú quien lleves el mensaje que tú quieres que nosotros llevemos, Señor. Abre nuestras mentes y gracias, Señor, una vez más por preocuparte por todas las cosas de nosotros y por inclusive hablar acerca de las cosas más cotidianas como es el manejo de nuestras finanzas, Padre. Te damos gracias, te bendecimos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que formalmente comenzamos ya nuestro estudio y el primer consejo que vamos a estar mirando es que el Señor nos dijo claramente que el dinero no es un buen amo, ¿ok? El dinero no es un buen amo, ese es nuestro primer consejo y está basado en Mateo 6:24, donde Jesús le advierte a sus discípulos acerca de no dejarse dominar por el dinero. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, estimará a uno o menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso es parte de lo que el Señor enseñó. No podemos servir a dos señores. Y para irnos al contexto de la época, básicamente era poco común que en ese tiempo un siervo o un esclavo estuviese sirviendo a dos diferentes señores, porque siempre iba a haber una precedencia en términos de lealtad y de obediencia. Siempre lo común que usted veía era un siervo con un señor, un esclavo con un señor. Obviamente no podemos servir a Dios y a las riquezas a la misma vez, porque el que ama las riquezas se le hace muy difícil servir al Señor. Por lo tanto, en conclusión, el dinero no es un buen amo de nuestras vidas. Ahora, veamos un ejemplo de este consejo que nos dio el Señor a través de la historia del joven rico, ¿ok? Esto es una experiencia que tuvo el Señor y que se narra en Mateo 19, del 16 al 30. No se lo voy a leer, sino más bien se lo voy a narrar porque no tenemos tiempo para leer todos los pasajes, pero si usted lo quiere leer después con calma en su casa, pues en Mateo 19, del 16 al 30. Esta historia es la historia del joven rico que muchos de nosotros ya conocemos. El joven rico viene al Señor y le pregunta qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna, ¿ok? Jesús le dice que debe guardar sus mandamientos,
Y obviamente el joven, un cumplidor de la ley, pues si dice sí, que el Señor los menciona cada uno de los mandamientos, y él confirma que sí, que él cumple con los mandamientos, pero sigue preguntando qué le falta. ¿Por qué pregunta? La realidad es que él mismo sabía que le faltaba algo. Él mismo sabía que sus posesiones y sus riquezas estaban ocupando el lugar de Dios, estaban teniendo la precedencia sobre Dios. Así que dice la palabra que Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ve y sígueme. Jesús no le dijo, o sea, Jesús tenía contacto con otras personas que son ricas, que uno lo sabe a través de la palabra, pero Jesús no le dijo a esos otros ricos que vendieran todo lo que tenían. ¿Y por qué sí se lo dijo al joven rico? La realidad es que la recomendación para el joven rico se da porque Jesús sí sabía que las riquezas eran un obstáculo para este joven servir a Dios y ser salvo. O sea, si las riquezas eran su amo, difícilmente él podía entrar al reino de los cielos. Así que lo que a él realmente le faltaba era esa parte, despojarse de lo que era su amo en ese momento. Así que sabemos por la palabra de Dios que el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a darle la prioridad al Señor. O sea que el verdadero problema de él era que el dinero era su Dios. O sea, él no le dio la precedencia a Dios, sino le dio la precedencia al dinero. Y señores, según mi interpretación, realmente, ¿verdad? Esta es mi interpretación, no es que haya que ser pobre y despojarse de todo para servir al Señor y para llegar al reino de los cielos. La realidad es que no quiere decir eso. Más bien es que reflexionemos acerca del lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. ¿Estamos siendo dominados por la ambición? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que es más importante para nosotros? Y en relación a esta misma experiencia, cuando, ¿verdad?, sucede todo esto con el joven rico, el Señor se vira a sus discípulos y le lleva a un versículo que muchos de nosotros conocemos y quizás lo entendemos de manera literal. Está en Mateo 19, del 23 al 24. De nuevo, Mateo 19, del 23 al 24. Si tiene una Biblia cerquita por ahí, pues puede ir buscándolo. Y el versículo muchos de nosotros lo conocemos y dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y entonces básicamente cuando uno lee ese verso, eso que manifestó el Señor, pues realmente lo que viene a nuestra mente literalmente es el ojo de una aguja y un camello tratando de atravesarlo a través de ese ojo de esa aguja, que literalmente es imposible. O sea, sabemos que eso es una hipérbole y que eso no es viable. Ahora, vamos a dejar el camello un ratito, que ahorita les voy a explicar un poquito acerca del camello, pero Jesús dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La realidad es que Jesús no dijo que fuese imposible que un rico entrara en el reino de los cielos, sino más bien dijo que era difícil. O sea, ¿por qué es difícil? Porque cuando se es rico es mucho más fácil caer en la tentación de querer más dinero, de corromperse, de hacer las cosas, ¿verdad?, de desenfocarse en la vida, ¿verdad? El que tiene mucho dinero y solo piensa en el dinero y en hacer más dinero, pues realmente no se compadece de la necesidad que está a su alrededor. No, definitivamente, si no es, eso es lo que sucede, donde el Señor le dice al joven rico: si tú vendes tus posesiones y la das al necesitado, tú vas a estar haciendo tesoros en el cielo. Realmente no va a llegar al cielo. O sea que no es que un rico no pueda llegar, sino más bien es que se le hace mucho más difícil porque se puede desenfocar. Ahora, lo digo así porque analizando esto, yo pienso, tú no decides si naces rico, tú no decides si naces pobre. O sea, realmente naciste como el Señor quiso que tú nacieras. Quizás tienes abundancia, quizás no la tienes, pero tú sí decides qué hacer con tu dinero, definitivamente. Tú decides si te compadeces de la necesidad del prójimo o si sencillamente lo miras por encima del hombro, no te importa y sigues andando.
O sea que ahí es donde estriba realmente quién realmente es importante, quién tiene la prioridad en tu vida. Si el dinero es más importante o si realmente servir a Dios es más importante. Siempre que uno tiene mucho dinero, como les digo, existe la posibilidad de que nos desenfoquemos en lugar de servir a Dios y entonces no le demos el lugar, la prioridad que el Señor tiene, que es el primer lugar. Y no me refiero solamente a, digamos, dejar de diezmar o dejar de ofrendar, porque hay otra historia en la Biblia donde habla del fariseo, pues que decía: yo ofrendo, yo hago todo esto, yo doy el diezmo de absolutamente todo lo que me gano. Y realmente para ese fariseo, realmente dice la palabra que él sí ofrendaba, sí daba diezmo, pero no era justo. Entonces, ¿cuál era su verdadera motivación de ofrendar? ¿Cuál era su verdadera motivación de diezmar? ¿No era más bien aparentar? ¿No era más bien el reconocimiento de las otras personas? O sea, a veces el dinero se convierte en lo que le da valor a una persona. A veces una persona piensa que porque tiene mucho dinero lo hace ver más valioso delante de los demás. Muchas veces miran al resto de las personas como por encima del hombro, ¿verdad? Y esa actitud es una actitud que no le agrada al Señor, cuando en realidad nosotros valemos por la gracia de Jesucristo y porque a través de Él nos permite ser salvos. Así que en realidad mi interpretación de este pasaje no es precisamente que hay que ser pobre para tener la vida eterna, porque el dinero y las posesiones en sí no son malas. Lo que sucede es que no debemos caer en la avaricia, que es aquel deseo de tener muchísimo, o depositar nuestra confianza plena en el dinero y permitir que el dinero controle nuestras vidas, ¿ok? Así que habiéndoles hablado un poquito de lo que es el rico, lo difícil que puede ser para un rico en entrar en el reino de los cielos, vamos a regresar al camello, ¿ok? Dice el versículo que leímos anteriormente: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos. Y realmente, cuando analizamos un poquito la historia, les traje esta ilustración porque si uno estudia un poquito a qué se refería realmente, no era al pase literal de un camello por el ojo de una aguja, que sabemos que literalmente eso es posible. Eso es imposible, realmente es imposible. El ojo de la aguja era el nombre con el que se le conocía a una pequeña puerta que estaba ubicada al costado de la muralla de Jerusalén. Así que en aquel tiempo, dice la historia, que las ciudades estaban amuralladas para protegerlas y tenían unas puertas principales que al caer la noche se cerraban para protección y para evitar saqueos. Ahora, sucede que cuando las personas en sus caravanas pues llegaban con sus camellos, llegaban al ponerse el sol, pues se encontraban que esas puertas estaban cerradas y tenían que entrar por el llamado ojo de la aguja, que era una puertiquita chiquitita, pequeñita al costado de la muralla, como lo dice la definición, en donde el camello tenía que ser despojado de todas sus posesiones, lo tenían que echar, o sea, lo tenían que agachar para que pudiera pasar con mucha dificultad por esa pequeñita puerta. Así es que no era que el camello no pudiese pasar por el ojo de la aguja, que en este caso era una puerta, sino más bien era que había que despojarlo de sus posesiones o de la mayoría de ellas y poder agacharlo para pasarlo difícilmente por esa entrada. Así que igualmente que es difícil, que se hacía difícil en ese tiempo pasar el camello por una pequeña entrada, para un rico también se le va a hacer difícil entrar al cielo si no reconoce que Dios es su prioridad y también si no reconoce que todo lo que él tiene le pertenece a Dios y dedica y está dispuesto a dar por el Señor lo que tenga que dar y lo que el Señor le pida, ¿ok? Así que básicamente ese es el consejo, que el dinero no puede ser nuestro amo. Hay un segundo consejo que es: se ahorra mejor en el cielo. Y esto lo vamos a ver con la parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato la van a encontrar en Lucas 12, del 13 al 21. Este es otro rico, igual que el joven rico, que su prioridad
era el dinero. Su prioridad era todas sus posesiones, ¿ok? Así que Jesús en esta parábola nos enseña acerca de la avaricia y acerca de las riquezas. Específicamente en Lucas 12:15, que es parte de ese pasaje. No voy a leer el pasaje completo, pero el Señor exhorta a la gente en aquel tiempo, en aquel momento, a cuidarse de toda avaricia. A cuidarse de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. Y según el diccionario, ¿qué es la avaricia? La avaricia es el afán o el deseo desordenado de poseer riquezas y posesiones para atesorarlas para sí, mucho más allá de las necesidades requeridas para la supervivencia básica o la comodidad personal. Y tengo que decirles que eso incluye a la gente que compra de manera compulsiva, a la gente que compra porque el vecino tiene. O sea, el vecino tiene, pues yo también quiero acaparar, quiero comprar. Y cuando tú los ves, tienen un montón de cosas y la mayor parte de las cosas no tienen ningún sentido. Tienen el closet lleno de zapatos, de ropa, de un montón de cosas que en realidad no los vas a utilizar nunca. ¿Ok? Así que eso es parte de lo que es la avaricia. La avaricia lleva a las personas a ambicionar más de lo necesario. Otras veces caen en la corrupción, otras veces caen en eso lo hemos visto, el trabajo desmedido, creerse mejor que los demás, al orgullo, mirar a las personas por encima del hombro, obviar las necesidades que tienen otras personas, porque mientras me estoy tratando de enfocar en lo mío, en lo que yo quiero, en todo lo que yo quiero acaparar, más nunca voy a pensar que otro necesita. ¿Ok? Y en esta parábola que estamos mirando, se habla acerca de un hombre rico que había tenido una cosecha bien abundante. Ya él era un hombre rico, tenía suficiente y siguió teniendo cosecha. ¿Ok? Entonces nos dice la palabra de Dios que este hombre, es una parábola, ¿verdad?, que el Señor está contando, se sentó a planificar, a destruir sus graneros y construir unos graneros mucho más grandes para poder guardar toda esa abundancia de cosecha que había tenido y poder disfrutar el resto de su vida. Ya tenía suficiente, pudo haber mirado para el lado, pudo haberse ahorrado el trabajo de tener que rehacer sus graneros y realmente compadecerse, ¿verdad?, de su prójimo. De seguro había necesidad cerca de su casa, pero no. Él quería construir un granero más grande, acaparar, guardarlo todo y no tenía la más mínima intención de compartir con nadie. Así es que dice la palabra de Dios que él planificó guardar sus riquezas para asegurar su futuro. Ahora, ¿cuál fue su sorpresa? Que Dios le dice al rico insensato: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo digo de nuevo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces de nada le valió acumular, de nada le valió seguir guardando, porque realmente las riquezas en la tierra no van a tener ningún valor cuando él pase a su vida eterna. Realmente hubiese sido mejor que él hiciese riquezas en el cielo. ¿Ok? Así que también Jesús dice en Mateo 6 del 19 al 20: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Minan es que cavan, minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni roban, porque donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. O sea que si nuestro tesoro está en las riquezas, y esa es nuestra importancia, y esa es la importancia de nuestras vidas, ahí ponemos nuestro corazón, nuestro empeño, todo nuestro trabajo. Pero si nuestro corazón, si nuestro tesoro está en el cielo, ahí es donde va a estar nuestro corazón. Entonces Jesús les dice a ellos en general que no hagan tesoros en la tierra. Lo terrenal es pasajero y se puede perder. Y ya nosotros lo hemos visto. Lo vimos en los huracanes. Mucha gente perdió su casa, perdió lo suyo. Lo vimos en los terremotos. Lo vimos con lo que acabamos de pasar este año, donde mucha gente perdió su trabajo, donde todo el mundo centraba su confianza y su esperanza en lograr ganar su dinero para su trabajo. Mucha gente lo perdió.
Y lo vimos en septiembre 11, donde la bolsa de valores cayó y a este momento todavía no se ha recuperado. Así que la realidad es que lo terrenal es pasajero y se puede perder. Por el contrario, el Señor nos insta a que hagamos los tesoros en el cielo, porque lo celestial es permanente, ¿ok? ¿Y cómo hacemos tesoros en el cielo? Que de hecho cuando estaba haciendo el estudio era algo que yo me preguntaba, bueno, pero ¿y cómo uno hace tesoros en el cielo, verdad? Es un concepto como que un poco abstracto. Y Jesús se lo dijo al joven rico: ayuda a los pobres. Ayuda a los pobres, vende lo que tú tienes, ayuda a los pobres para que hagas tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Podemos ayudar al prójimo, podemos aportar para extender el reino del Señor, podemos mostrar nuestro amor al prójimo. Jesús dijo que donde estaba nuestro tesoro, ahí iba a estar nuestro corazón. Así que nosotros debemos elegir: ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Piensa un momentito. ¿Qué es lo que tiene valor para mí? ¿Qué es lo que tiene valor para ti? ¿Dónde está mi corazón? ¿En mis posesiones terrenales o en el reino de Dios y lo que es importante para el Señor? Y si te toca la hora de dejar este mundo, como al rico insensato, ¿lamentarías perder todo lo que tienes, perder la oportunidad de ganar más, o pensarías en tu futuro eterno? Así que le hago esas preguntas un poquito para reflexionar realmente quién realmente está dominando su vida y si dónde mejor se ahorra, si ahorramos mejor aquí en la tierra o mejor acumulamos riquezas en el cielo. Así que vamos al tercer consejo. El tercer consejo es que no se necesita mucho dinero para servir al Señor. Aquí vamos a hablar un poco de la historia de la viuda pobre, ¿okay? Una historia que muchos de ustedes conocen. Esa historia se encuentra en Marcos 18, del 41 al 44. Jesús enseñó esa parábola y es acerca de una viuda pobre. En esa época la vida de una mujer viuda normalmente era pobre. Solamente las mujeres viudas eran pobres porque en ese tiempo ellas o dependían de sus hijos si tenían la suficiente edad para ayudarla, o dependían del resto de sus familiares. De lo contrario, era muy común encontrarte que las viudas eran muy pobres. Y en este pasaje el Señor se encuentra en el templo observando a las diferentes personas pues depositando sus ofrendas, y dice la palabra que miraba cómo muchos ricos echaban mucho, y también vio una viuda pobre que echó 2 monedas. Entonces Jesús se vira a sus discípulos y les dice: ¿ustedes saben qué? Que esa viuda ha echado más de lo que habían echado los demás, porque era lo único que ella tenía. Y si usted dice lógicamente, obviamente, lo que ella hizo fue una demostración de fe que todos debemos seguir, y obviamente la cantidad que ella echó era muchísimo menor que la que pudo haber echado cualquiera de las otras personas que estaban depositando muchísimo dinero en la ofrenda. Pero la realidad es que Jesucristo había mirado el corazón de ella y sabía que ella había echado todo lo que tenía y no de lo que le sobraba. Así que de verdad, si usted mira, no necesita mucho para servir al Señor, porque el Señor no está mirando la cantidad que usted está dejando, si usted es una persona que gana mucho o gana poco, sino cuál es el interés, el deseo de su corazón, qué es lo que usted verdaderamente le interesa y cuál es el compromiso que verdaderamente usted tiene con la obra del Señor. Dios no mira tu dinero, Dios mira tu corazón. ¿Ok? Y además de tu dinero, que quizás en este momento no tienes, porque quizás estoy hablando ahora a algunas personas que no tienen el dinero para poder ofrendar, quizás no lo tienes, pero puedes dar de tu tiempo para la obra del Señor, puedes adorarle y puedes tener un tiempo devocional del Señor, que también eso cuenta como tu ofrenda al Señor, porque esas cosas mueven el corazón del Señor. Así que con esta enseñanza vemos que no se necesita tener mucho dinero, porque no es cuestión de la cantidad de dinero, sino la cuestión es la intención de tu corazón y el deseo de tu corazón. ¿Ok?
Llevamos 3 consejos: que el dinero no sea tu amo, haz mejor tesoros en el cielo, no necesitas mucho dinero para servir al Señor. Vamos a un 4º consejo. El Señor nos aconseja que si no tienes dinero, vayas a pescarlo. ¿Ok? Vamos a ver eso en una historia que se encuentra en Mateo 17, del 24 al 27. ¿Ok? En esa historia, que también se las voy a narrar, es acerca del impuesto del templo, y Jesús nos enseña acerca de cómo obtener dinero. Es una historia bien curiosa porque en esa historia narra acerca del impuesto, o sea, de que los que cobraban el impuesto, era el impuesto del templo, que era un impuesto para mejoras al templo. En ese tiempo se cobraba 2 dracmas o 2 denarios, que uno ha escuchado mucho el término de 2 denarios. 2 denarios son el salario de 2 días de trabajo. ¿Ok? Así que los que cobran ese impuesto van donde Pedro y le dicen: oye Pedro, ¿tu señor paga el impuesto al templo? Y Pedro, quizás para no molestar al Señor o evitarle un mal rato, el Señor no se encontraba en ese momento, y contesta: sí, el Señor Jesús paga el impuesto del templo. Pero Jesús, sabiendo que ya esa conversación se había dado, Jesús sabía que Pedro había contestado eso. Cuando se encuentra con Pedro, le dice, le hace una serie de preguntas a Pedro y le hace entender que la realidad es que Jesús no está obligado a dar el impuesto del templo, y no está obligado porque Jesús es el hijo del dueño del templo, y en esa época el rey ni los hijos del rey pagaban ningún impuesto, así que Jesús no estaba obligado a pagar el impuesto del templo. Ahora, para no ofender y dar el ejemplo, Jesús manda a Pedro a pescar y sacar una moneda del primer pez que se encontrara, y que con esa moneda iba a ser suficiente para pagar el impuesto de Jesús y de Pedro. Fíjense qué sencillo. Jesús pudo haber hecho aparecer la moneda, pudo haberle dicho: mira la moneda ahí en el piso, Pedro, cógela y vete y págalo. Pero Jesús hizo que Pedro fuese a pescar y que Pedro trabajara. Así que Jesús nos enseña que si no tienes dinero, tienes que ir a conseguirlo, o sea, tienes que ir a pescarlo. Si no tienes dinero y está entre tus posibilidades, pues lo mejor sería que trabajaras para conseguirlo. ¿Ok? Así que ya hemos visto la prioridad que el dinero tiene que tener en nuestras vidas, y que realmente si hay que pagar, pues hay que ir y trabajar para conseguir el dinero. ¿Ok? Hay un 5º consejo. El 5º consejo es: no le debas dinero, no debas dinero. ¿Ok? Ese consejo lo vamos a ver en la historia que se trata en la palabra acerca del tributo, acerca de las contribuciones al gobierno. Y esa narración, que es una experiencia del Señor con los fariseos, se narra en Mateo 22, del 15 al 21. Jesús enseña acerca de pagar lo que uno debe. ¿Okay? Este es un pasaje bien conocido acerca de los tributos al gobierno. Y aquí los fariseos están intentando que el Señor diga algo que lo acuse. Están tratando de ver cómo lo agarran en algo que lo acuse para poder acusarlo delante del gobierno romano. Así que le envían a sus discípulos a preguntarle: ¿es lícito dar el tributo al César? O sea, ¿es lícito pagarle las contribuciones al gobierno romano? ¿Verdad? Lo que pudiéramos decirlo de la manera que nosotros lo entendemos. Y Jesús les pide que le muestren una moneda. Muéstrame una moneda. Y le dice, les preguntó qué imagen había en esa moneda, qué imagen y qué inscripción tenía esa moneda. La imagen que tenía era la imagen del emperador romano, y la inscripción que tenía era la inscripción romana. Por lo tanto, o sea, es un decir que, o sea, es una parte de la palabra que muchos de nosotros conocemos. Y Jesucristo en Mateo 22, 21 le dice: pues si eso es lo que tiene, dad al César lo que es del César, y dar a Dios lo que es de Dios. El Señor en ningún momento le dijo: no pagues tus contribuciones, no pagues tus obligaciones con el gobierno romano, que de hecho es un gobierno que los oprimía y que les cobraba contribuciones. El Señor le dice: esa es la inscripción, págale. O
Si le tienes que pagar, está el César ahí, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Así que Jesús sí enseñó que debemos pagar los impuestos. También Jesús enseñó que debemos prestar al que necesita. Pero recuerda que cuando te prestan, que cuando tú le debes a alguien, debes pagar lo que tomaste prestado, porque eso también es un testimonio de ti. Así que aprendimos del Señor que no debemos deber dinero. Ahora, vamos al último consejo de las narraciones del Señor. Es un sexto consejo donde básicamente el Señor nos dice que utilicemos nuestro dinero sabiamente. Y vamos a ver cómo no utilizar nuestro dinero sabiamente, ¿verdad? Me voy a ir negativo y me voy a ir a una parábola que el Señor narró, que es la parábola del hijo pródigo, ¿ok? En la parábola del hijo pródigo, Jesús enseñó, narró esta historia, ¿verdad? Que es un mal ejemplo de cómo no utilizar el dinero, donde el hijo pródigo pide la herencia, deja su casa, lo gasta o lo malgasta todo. De hecho el dinero no era de él, el dinero era de su papá, pero él tomó su herencia, vino la hambruna y dice la palabra de Dios que no tenía que comer. Así que sabemos que él regresa donde su padre lo recibe y su padre lo restaura como hijo nuevamente y lo vuelve a poner en la posición que él estaba antes de irse. De esa misma manera, nuestro Padre Celestial, cuando venimos humillados donde Él, también nos recibe y también nos restaura. Así es que si esta es tu experiencia, si tu finanza no está bien, si estás teniendo muchas dificultades y si tú sabes que parte de esas dificultades son porque tú mismo has cometido errores y has gastado el dinero de la manera que no es correcto, pues el Señor te recibe y te da una oportunidad. Y definitivamente quizás este es el momento para ti. Quizás Dios te está hablando a ti mismo para que entiendas cómo restaurar tus finanzas. Ahora, veamos cuál es el consejo de Jesús para usar nuestro dinero sabiamente. Ese consejo lo encontramos en Lucas 14, 28. De nuevo, Lucas 14, 28. Y lo leemos porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Si usted quiere hacer una casa, usted se tiene que sentar primero a ver si la quiere de 3 cuartos, de 4 cuartos, cuánto dinero necesita para construir esa casa, para entonces poder completarla. Así que realmente lo que el Señor nos manda nos manda a planificar. De la misma manera, no puedes comenzar a invertir tu dinero si no sabes cómo planificarlo. Y yo escucho mucha gente que dice que el dinero no le da, que gana muy poco, que siempre tienen gastos imprevistos, que tienen muchos gastos o muchas deudas, que se quedaron sin trabajo, que se enfermaron, que pasaron 1000 cosas. Y por otro lado, también sé que mucha gente ha recibido dinero y la pregunta es, ¿lo has sabido administrar? ¿Lo has sabido gastar sabiamente? Eso ha sucedido este año, o sea, mucha gente ha recibido más dinero del que esperaba y otras han dejado de recibir dinero y se han visto en situaciones difíciles. Así que realmente lo que es principal para manejar su finanza y para planificar lo que son nuestras finanzas, debemos trabajar con un presupuesto de ingresos y gastos. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Si usted ahora mismo no sabe en dónde se está yendo el dinero, si usted se oye diciendo lo que yo me gano no me da, o yo tengo demasiados gastos, o yo tengo muy poco ingreso, usted tiene que sentarse a planificar un estado de ingresos y gastos, un presupuesto, lo que se llama un presupuesto. Usted tiene primero que todo separar la parte que le corresponde al Señor, porque los diezmos y las ofrendas, o sea, todo lo que usted tiene es del Señor. Por lo tanto, en primer lugar, separe lo que usted le va a dar al Señor. Pida, ore en su corazón y separa la parte que es para Él. Segundo, usted tiene que tener identificado obviamente claramente sus ingresos. Así es que identifique esa partida, clasifique sus gastos en lo que son deseos o
y comenzar a decir, esto es un deseo, esto es una necesidad. Por ejemplo, un deseo pudiese ser el cable TV, un deseo pudiese ser un internet bien bueno, un deseo pudiese ser el carro de último modelo, un deseo pudiese ser el último modelo de celular, un deseo quizás pudiese ser el mismo celular, ¿verdad? Eso entra está tambaleándose ahí entre el deseo y la necesidad en esta época, pero usted tiene que sentarse a identificar yo realmente qué es lo que yo verdaderamente necesito para vivir y qué es realmente lo que yo deseo. Porque si usted no tiene para pagar el agua y la luz, pues no hace sentido que tenga un teléfono de último modelo, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando. Usted debería ahorrar. La recomendación, esto es básicamente un principio básico de finanzas, usted debe ahorrar un 10 a un 20% de lo que usted ingresa, ¿ok? Si usted no puede ahorrar ese 10 o 20%, pues ahorre lo que pueda, un 1%, lo que pueda, pero tiene que sentarse a ahorrar algo y tiene que planificarse para que si ahora no puede ahorrar, en el futuro cuando tenga un poco más de ingreso lo pueda hacer, ¿ok? Debería también crear un fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia, la guía básica es de 3 a 6 meses, ¿ok? De gastos. O sea, lo que estamos diciendo es que si usted se queda sin trabajo, si usted se enferma o pasa cualquier cosa, usted tiene guardado de 3 a 6 meses para poder sufragar sus gastos, sin problema. Si usted no puede guardar ese fondo de emergencia por 6 meses, pues hágalo por 3, hágalo por 2, hágalo por 1. Propóngase comenzar a hacerlo. Cuando caiga un dinerito extra, guarde ese dinero, pero siempre hay que tener un dinero ahorrado por si acaso uno entra en una situación difícil, ¿ok? Ya vimos cómo hay que identificar los ingresos y separar la parte del Señor, clasificar los gastos en deseos y necesidades, ahorrar de un 10 a un 20%, tener un fondo de emergencia de al menos 3 meses. Otro consejo: si usted tiene varios préstamos y salda un préstamo, ¿verdad? Pues no haga fiesta con el dinero, coja ese dinerito y diríjalo hacia saldar otra deuda, quizás con intereses altos. Hay deudas como las tarjetas de crédito que a veces tienen un 29% de interés. Pues mire, tome ese dinero y diríjalo a saldar esa tarjeta de crédito. O si no tiene otra deuda que lo quiera dirigir, pues diríjalo a ahorrar, pero no haga fiesta con el dinero, ¿verdad? Si no tiene todavía este ahorro de emergencia, si no está ahorrando nada, pues entonces destine ese dinero a lo que realmente se necesita. Si usted está en una situación económica difícil, debe mirar hacer ajustes en su presupuesto y minimizar sus gastos. Además de minimizar sus gastos, la otra forma es aumentar sus ingresos. Así que quizás puede conseguir un part-time, de alguna manera vender algo o allegar más ingresos. Son las únicas dos maneras. O usted recibe ingreso adicional o usted disminuye sus gastos. Esos son los ajustes que usted pudiera estar haciendo. Por otro lado, si usted tiene problemas para pagar sus deudas, pues contacte a sus acreedores y no se esconda. O sea, si sus acreedores lo están llamando, conteste el teléfono, hable con ellos. Muchas veces los acreedores tienen opciones para que usted pueda tener un plan de pago o de alguna manera le condonan parte de la deuda. Siempre hay opciones con los acreedores para usted poder pagar sus deudas. Y finalmente, pues trace un plan con un presupuesto ajustado y lo más importante, sea consistente, cumpla ese plan que usted mismo se trazó, ¿ok? Así que el Señor nos insta a planificar para utilizar nuestro dinero sabiamente. Lo vimos aquí y vimos algunos consejitos, ¿verdad? Básicos para que usted pueda enderezar sus finanzas, o si usted quizás es una persona joven y no ha comenzado a trabajar o tiene planes de comenzar a trabajar, pues comience con el pie derecho. Tome ese dinero con el que usted no tenía anteriormente, ese ingreso, y comience a organizarlo de esa manera, ¿ok? Siempre tenga un ahorro de por lo menos 10% y un fondo de emergencia de por lo menos 3 meses. Ok, bueno, pues ya estamos por concluir nuestro estudio y me gustaría quizás repasar un poquito lo que hemos aprendido del Señor. Vemos que el Señor nos enseñó acerca del dinero a través de sus parábolas, acerca de experiencias que tuvo con diferentes personas. Aprovechó el más mínimo momento
para enseñarle a la multitud y para enseñarle a sus discípulos acerca del dinero, ¿ok? Al menos son muchas parábolas, ¿verdad? Y usted puede leerlas en la palabra del Señor, especialmente en los evangelios, pero por lo menos le repaso 6 consejos que el Señor nos dio a través de sus parábolas y de sus historias, o a través de sus experiencias, ¿verdad? El dinero no es un buen amo. Lo aprendimos con el rico insensato, que lo que hizo fue acaparar avaramente para nada, porque cuando iba a tener todo guardado, ya vinieron a buscar su alma. Así es que el dinero no es un buen amo, no es un buen amo. El mejor ahorro, es mejor ahorrar en el dinero, es mejor ahorrar en el cielo, ¿verdad? Y eso lo aprendimos con el joven rico, porque realmente su corazón estaba en las riquezas terrenales. Así que donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Si lo más importante para ti es lo que tú tienes aquí, las posesiones, miras por encima del hombro al que tiene necesidad, pues en realidad tu corazón está puesto en tu riqueza terrenal, pero es mucho mejor ahorrar en el cielo. El tercer consejo es que no se necesita mucho dinero para servir al Señor, y eso lo vimos con la ofrenda de la viuda, que aunque no dio mucho dinero, sí fue una ofrenda de mucho más valor para el Señor. El cuarto consejo: si no tienes dinero, ve a pescarlo. Si no tienes dinero, trabaja para que lo puedas conseguir, si está en tus posibilidades. No le debas dinero a nadie, no debas dinero y paga tus impuestos. Y déjeme decirle, es difícil no deber, ¿verdad? Porque uno se puede comprar una casa en efectivo, pero si usted tiene una casa, multiplique cuánto le costó su casa, y su casa le va a terminar costando 3 veces de lo que verdaderamente era el costo de esa casa. Así que por 30 años ellos le financian esa casa, ahora las están financiando por 40. Si su casa le costó $70,000, al final de los 30 años fácil le va a costar $210,000. Si usted hace esa multiplicación, multiplique su pago mensual por los 40 años o los 30 años que va a estar pagando, y usted va a ver que su casa le costó 3 o 4 veces lo que usted se imaginó, lo que usted realmente, el costo real de la casa. Así que trate de minimizar las deudas y no le deba dinero al gobierno. No pague sus impuestos y no le deba dinero al gobierno mientras le sea posible, ¿verdad? Y por último, use su dinero sabiamente, planifique y haga un presupuesto. Así que hasta aquí mi estudio bíblico. Espero que les haya ayudado. Sé que el Señor está interviniendo, dándonos consejos para nuestras finanzas. Creo que le doy muchísimas gracias al Señor, porque Él, hasta en esas cosas sencillas, ha intervenido en nuestras vidas. Así que le dejé quizás algunos pasajes aquí para que ustedes con calma lean las parábolas y vean los pasajes bíblicos y estudien y escudriñen mucho más en detalle la palabra. Pero espero que estos consejos que el Señor nos ha dado y ¿verdad?, esos principios básicos de finanzas en algo les hayan ayudado a ustedes para poder seguir adelante y mejorar en lo que es nuestra cotidianidad de gastar de nuestro dinero. Pues que Dios le bendiga mucho, y hasta aquí llega mi estudio.